Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esperamos que se encuentren muy bien. Tengo el gusto de estar en la Universidad de Buenos Aires con la maestra Selfa y el doctor Armando Castillo. Maestra Selfa, ¿pudiese compartirnos un poquito de su experiencia, de su ámbito de trabajo? Sí, claro que sí, mucho gusto saludarles a todas las personas que nos están escuchando. Estamos transmitiendo desde Buenos Aires. Pues a mí me gustaría el día de hoy platicarles o contarles un poquito sobre el trabajo de tanatología, en qué consiste y por qué es importante el trabajar nuestros duelos como parte de nuestra salud mental. Perfecto, muy Bienvenido, bien. Armando. Muchas gracias, Bienvenidos. gracias Juan Carlos, gracias Elfa. Bueno, pues les damos la bienvenida a esta charla, una charla muy interesante, donde vienen involucrados varios temas, donde todos, la mayoría que estamos aquí en esta transmisión o que estamos compartiendo este espacio, este tiempo, hemos vivido el dolor de una pérdida, de un duelo, de una separación. Y bueno, con nuestra querida Selfa González Gomar, pues vamos a tener este delicioso tema y muy interesante. No se despeguen, va a estar muy bueno. Muchas gracias. También sus comentarios son muy importantes. Todas las personas que nos quieran escribir, ya nos daremos tiempo después para poderles dar respuesta. Muchas gracias. Pues como bien dice Armando, todas las personas hemos pasado por situaciones de pérdidas. La pérdida es inevitable y es parte de la vida. Muchas personas hemos tenido familiares o amigos que han muerto o que están en algún proceso de enfermedad. Esto es inevitable y es natural. Y ahora con la pandemia, pues parece que es un tema que ya es más común que antes, ¿no? Ahora ya hay familias que han perdido muchos familiares de golpe en un lapso muy corto, ¿no? Y además tenemos otro tipo de pérdidas o de duelos, por ejemplo, cuando hay separaciones, cuando hay divorcios, cuando los hijos crecen, cuando los hijos se van, cuando pasamos por algún proceso donde perdemos alguna parte de nuestro cuerpo. Todas esas son pérdidas y son pérdidas de diferentes tipos. También hay pérdidas simbólicas, por ejemplo, algo que perdimos que era interno, como alguna etapa de la vida o algo que antes nos daba seguridad. Entonces, todos estos procesos por los que pasamos cuando perdemos algo son procesos de duelo. Pero pues los procesos de duelo generalmente los transitamos de una manera más inconsciente que consciente. O sea, los vamos viviendo sin darnos cuenta que estamos en ello y a veces nos sentimos muy mal, pero no lo asociamos o lo relacionamos directamente con el duelo, porque a la par en nuestra vida pues están sucediendo otras cosas. El proceso de duelo no es un proceso lineal, que los autores y las autoras marcan varias etapas, ¿no? Pero no necesariamente tenemos que transitarlo en ese orden o de una etapa a otra como si fuera algo lineal. El proceso de duelo es más como un laberinto. De pronto podemos sentirnos muy tristes y luego en otro momento nos podemos sentir un poco mejor y luego otra vez nos podemos volver a sentir muy Yo tristes. quiero decir, es como si a veces la vida es tan sabia que te regresa a exprimir un poquito la tristeza que te faltó, o puede regresarte un poquito a exprimir el enojo que te faltó. Bueno, ¿podrías comentarnos las etapas Sí, claro. del Bueno, duelo? ya dijimos que las etapas no son arbitrarias, no quiere decir que todas las personas las tengamos que transitar de la misma manera. Hay gente que luego se preocupa y dice, pues es que yo no las he vivido de esa manera. Está mal, es insano, no necesariamente, como tú dices, Armando, puede haber brincos, ¿no? Como De unos oscilatorio, ¿no? sentimientos a otros, ¿no? Entonces, normalmente lo que sucede es que cuando entramos en una pérdida, primero entramos en un estado de shock, o sea, sentimos que esto que está pasando no está pasando, es como si fuera Evadir la una, realidad, ¿no? A fin de cuentas. como si fuera una película o como si fuera ajeno a mí, aunque en la parte racional sé que sí está pasando, no siento el contacto directo con esa realidad. Es como si me pusiera una barrera para no sentir de manera directa el impacto de esa pérdida. Claro. Puede haber un proceso de despersonalización en algunos casos, que es normal, como sentir que no soy yo o que estoy como en un sueño. Yo creo que sí les ha pasado, las personas que nos están escuchando.
Ahí hasta Tlaxcala, mira, saludos a Tlaxcala. Saludos hasta Tlaxcala. Entonces, después de que superamos o pasamos por esa etapa, podemos llegar a una etapa de tristeza, digo, de enojo. De enojo, como diciendo... Después del shock. Después del shock. Después del shock. Estar irritables, molestos, molestas, enojados, intolerantes, como con la mecha corta, sin ganas de hacer las cosas, culpándome, culpando a los demás, culpando a Dios, culpando a los doctores, culpándome a mí. Esa sería una parte como desde lo inconsciente donde no quiero hacerme responsable de lo que, o sea, sé que me está pasando, pero afuera hoy culpo a los demás de mi situación, ¿no? O me culpo a mí mismo. O me culpo a mí mismo. Esta persona se fue, si yo hubiera hecho tal cosa, no se hubiera ido, si yo hubiera pedido otra opinión. Hoy en la mañana justamente una chica que perdió a su bebé me decía que si ella hubiera hecho otra cosa, si hubiera ido a otra opinión médica, tal vez no hubiera sucedido. O sea, estas cosas que nos decimos, ¿no? Es un enojo con ella misma, ¿no? En el caso de la separación, generalmente culpamos a la otra persona de que la relación no haya funcionado. O sea, este proceso de culpa o es parte de... Lo que hay que hacer es trascenderlo. Exacto. Y No de hecho, por quedarnos ejemplo, lo que comentas, Elfa, es muy, muy interesante, porque el duelo no nomás es por muerte, es por procesos que tenemos también personales, donde no cerramos ciclos, donde no trascendemos. Trascender significa ya llegar al punto donde se acepta, y aceptar no quiere decirse resignar, sino ver la situación como es de una manera lo más objetiva posible, ¿no? Así es. Sí, es aceptar que la realidad es esta, que no va a cambiar, que es irreversible, que lo que pasó ya pasó, que no podemos dar marcha atrás, pero no quedarnos ahí en ese pasado anclado, sino que podemos con esta... Es como aprender a vivir con esto nuevo que llegó de la pérdida, ¿no? Después podemos pasar por una etapa de tristeza. Claro. Entonces, hablaste del shock, el shock como un shock emocional, como un impacto. Sí. Hablaste ya del enojo. Sí. Y en una tercera etapa sería la tristeza. Puede empezar a sentirse tristeza o melancolía o nostalgia, eso o añoranza. En esta etapa podemos añorar eso que perdimos o esa persona que se fue, o añorar esa etapa o eso que teníamos con esa persona, y es parte de la tristeza. La tristeza es importante y es necesaria porque nos va a permitir elaborar el duelo. La tristeza nos va a llevar a profundizar más en nosotras mismas o en nosotros mismos y a preguntarnos más y a valorar o evaluar más la situación, y nos lleva más hacia un contacto interno. La tristeza. Una reflexión. Porque el enojo es como más hacia afuera, ¿no? Claro. Y la tristeza es más, es un estado que te lleva más hacia adentro. Aquí lo importante es como no abandonarnos, como saber que estamos tristes, que la tristeza es parte de un proceso, que es necesaria, que la podemos hablar, que la podemos sentir, que la podemos llorar, y que si estamos sintiendo que está siendo más grande que nosotros, esa tristeza, ahí es un momento de pedir ayuda. Claro. O sea, yo lo que les recomiendo es que busquen terapia de duelo, que es una terapia especializada en el acompañamiento en este tipo de procesos. Es común que cuando estamos en duelo y estamos tristes, ya pasó tiempo de la muerte o de la pérdida o del diagnóstico, y ya la gente ya no está tan cerca de nosotros. O sea, en esa etapa puede ser que estemos más solas o solos y que sea más difícil acercarnos a pedir ayuda, porque a veces ni es difícil cuando estás en ese estado salir y decir, pues necesito la ayuda. Entonces es importante en esta etapa cuidar como mucho nuestro cuerpo. Yo siempre les digo que con todo y la tristeza hagan sus cosas. Con todo y la tristeza ve al cine, con todo y la tristeza ve a... Es como, bueno, a veces yo le comento a mis pacientes que hablan de un vacío. Es como si fuera un vacío fértil que lo llenas con salir, ¿no? Hagan sus cosas, a lo mejor tu terapia, tu ejercicio, tu familia, un vacío fértil, ¿no? Donde pueden ir ellos trabajando con diferentes hábitos. Sí, en esta etapa, hablando del vacío, es cuando muchas personas empiezan a buscar cómo llenar el vacío. Y a veces se llena con compras, a veces se llena
con cirugías, a veces se llena con una nueva relación. Bueno, no se llena, ese es el punto, pero buscamos llenarlo, ese es el punto, que finalmente no lo llenamos. Es como escuchar ese vacío y convivir con ese vacío. Yo digo que de preferencia en un proceso terapéutico puede ser mucho más benéfico, ¿no? Menos amenazante o menos aterrador. Hay una diferencia entre el duelo y la melancolía. ¿Cuál es la diferencia? Interesante. Melancolía es el recuerdo, ¿no? Melancolía hacemos referencia a aquello que vivimos, aquello que anhelamos, que queremos que regrese, ¿no? O a ver. Bueno, más o menos ahí voy. A ver, por ahí. Platícanos, Serfa, ¿qué sería? A ver, Armando, ¿tú qué? ¿Tú qué piensas? Bueno, para mí el duelo, su nombre lo dice, el duelo duele, ¿no? Duele es un dolor muy en conjunto, un todo que te va doliendo de una pérdida de algo o alguien que tuviste, y entonces cuando ya no está, duele, ¿no? Y atravesar esa aceptación de que eso ya no está, que era tuyo y que ya no está, tuyo en teoría, ¿no? Porque nada nos pertenece. Lo único que tenemos es lo que no podemos perder en un naufragio, a nosotros mismos. Así es. Entonces, la melancolía es como un sufrimiento, para mí es como un sufrimiento, un dolor más dramático. Le acabas de dar al clavo. Es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. El duelo es un proceso normal, inevitable, necesario cuando vivimos una pérdida. Entonces esa tristeza, y a pesar de esa tristeza, de estar viviendo eso, nos tenemos a nosotros mismos. Nosotros tenemos la tristeza. En cambio, en la melancolía, nuestro yo se diluye en esa pérdida. Claro. Y entonces entramos en angustia, se pierde, y entonces ya no nos tenemos a nosotros mismos, sino que ahí nos perdemos. Es como si nuestro yo se diluyera al perder eso que perdimos. Como te decías hace ratito, te abandonas en el dolor completamente. Es el sufrimiento. Es el sufrimiento. Donde sientes que tú ya no tienes la tristeza te tiene a ti. Por ejemplo, ustedes vieron la película El Guasón. Qué personaje tan melancólico, ¿no? Totalmente. Muy melancólico. Totalmente. Y yo digo, a mí me conmovió mucho ese personaje, me conmovió. Sí. Entonces, bueno, les estamos poniendo un ejemplo porque creo que cuando estamos en estos procesos, cuando la persona que se va es una persona que puede ser nuestro sostén en la vida o alguien tan significativo, puede ser que nuestro yo pueda tambalear allí, ¿eh? Entonces, aquí hago esta acotación porque es un momento donde si nos sentimos ahí, es como un momento donde podemos decir, entonces sí necesito ayuda. Y la ayuda pues puede ser de varios tipos. Yo recomiendo que sea de terapia de duelo, ¿no? Pero bueno, podemos apoyarnos con homeopatía, con flores de Bach, con meditación, o sea, hay una serie de recursos que podemos usar. Y finalmente viene la etapa de negociación, que es como que ya estamos ahí como en ese barquito ya metidos en alta mar del duelo y decimos, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? ¿Ahora qué viene? ¿Qué va a pasar? Y viene la negociación, pues es ese momento, ¿no? A veces la negociación es con Dios, a veces es conmigo mismo, a veces es con la vida, a veces es... En esa negociación es necesario hacer cambios. Algunas personas toman decisiones en esa etapa, otras no. Yeah. Y finalmente, como bien dices, Juan Carlos, llegamos a la etapa de aceptación, donde no se trata de olvidar lo que pasó, puede seguir doliendo, pero ya puedo vivir con eso. No se trata de dejar de sentir, porque luego hay gente que dice, es que yo ya resolví mi duelo, y creen que cerrar el duelo significa ya no sentir nada. Claro, okay. Y hay cosas que van a doler siempre. No, y es que es la realidad, van a doler toda la vida. Es muy interesante, Serfa, porque esa es la realidad. Muchas veces tenemos como parámetro el dolor. Si ya no siento dolor, quiere decir que superé el duelo. Y la realidad entonces es que no. Que el duelo es un proceso constante de vida en el cual comprendemos esa esencia. Exacto, ¿no? Porque nuestra mente lógica nos quiere hacer pensar que resolver el duelo significa ya acabó esto, ya no voy a volver a sentir. Y se puede volver a sentir,
por ejemplo, piensen en una mamá que perdió a su hijo, ¿no? O piensen en un papá que ha perdido a su hijo. Como cada año o cada determinado tiempo viene el recuerdo. O cada vivencia, cada canción, o entras al Cada cuarto recuerdo. y quizás empiezas a recordar. Digo, creo que en lo personal así nos pasa, ¿no? Sí. En los duelos de muerte y en Sí. los duelos personales Sí. hay ciertos detonadores, ¿no? Sí. Y el que nos duela entonces no quiere decir que estemos... Y entonces imagínate un duelo mal llevado, ¿cómo puede repercutir en tu salud mental a lo largo de tu vida? No, totalmente. De hecho, hay una serie que les recomiendo a las personas que nos están viendo. Es una serie que se llama 9 Perfectos Extraños. 9 Perfect Strangers. Está en Amazon o en Cuevana. También la pueden buscar gratis ahí, si no tienen Amazon. Y es una serie que, bueno, no quiero hacer el spoiler, pero es una serie que habla de un grupo de personas que van como a un retiro de sanación porque tienen diferentes asuntos en su vida que quieren resolver. Y por ahí hay algunas personas que tienen asuntos de duelos. Y es interesante ver cómo lo manejan, qué sucede. Ustedes ya harán su crítica de lo que sucede ahí, si ven la serie. Pero a lo que voy es como un duelo no resuelto, incluso en psicoterapeutas o en personas que nos dedicamos a esto, nosotros también necesitamos trabajar nuestros propios duelos. Porque es como todas las personas tenemos duelos. Yo creo que a todos se nos ha muerto una abuela, un abuelo. A estas alturas de la vida, yo creo que ya hemos perdido varias personas importantes, ¿no? Algunas personas ya nos hemos divorciado, algunas personas ya tenemos hijos que han crecido y se han ido. Entonces, todos estos procesos, que son procesos de vida, que no son procesos lineales, como decíamos hace rato, ¿cómo les damos cabida en nuestras vidas? ¿Qué significado les damos? ¿Cómo vivimos con esto? ¿Cómo lo sentimos en nuestros cuerpos? ¿Cómo esto va de alguna manera modificando nuestra vida, ¿no? Entonces, pues más o menos a grandes rasgos de eso se trata, este trabajo. Y es un tema bastante interesante, digo, a nosotros como educadores, no me dejarán mentir los colegas, luego cargamos con esa parte de duelo frente a un grupo. Y es algo que luego no sabemos canalizarlo. ¿Por qué? Porque tenemos esa parte de dolor y de esa parte de dar la clase o dar la sesión. Y muchas veces pues nos cuesta bastante. Y creo que les ha pasado estar con duelo frente a un grupo. Uh-huh. ¿Qué pudiésemos tener ahí en cuenta para vivir ese duelo respetando nuestra dinámica diaria de trabajo? ¿Qué pudiésemos hacer nosotros? ¿Qué pudiésemos considerar para respetar nuestro duelo, pero a la vez, como tú bien nos señalaste, seguir con nuestra vida diaria, no estancarnos? Entonces, ¿qué pudiese servirnos de eso? Yo creo que, por ejemplo, en el caso de maestros y maestras que están frente al grupo y que se están enfrentando, bueno, puede ser en diferentes niveles, desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, posgrado, pueden tener a alguien en situación de duelo. Yo creo que abrir un pequeño espacio para ver si alguien quiere compartir algo y hablarlo. Ahí mismo en la escuela. A veces los mismos compañeros que han perdido compañeros deciden... Qué interesante, porque te cierras. Que quieren, que necesitan y quieren hacer algo. Un grupo de expresión, ¿no? Y hay compañeros que, por ejemplo, en la universidad hacen su pequeño homenaje o su pequeño altar a la persona que se fue, porque también es una manera de simbolizar eso. Porque si no se habla y solamente se hace como que no pasó nada, ahí va a seguir aunque no se hable el asunto. ¿Sabes qué? Normalmente lo que nos pasa es la evasión. Sí. Digo, tener nuestra rutina diaria es realizar nuestra vida, ¿no? Pero cuando lo hacemos por evadir y no por vivir el duelo, o sea, vivir el duelo es, como lo dice, doloroso, duele. Sí. Pero el poder vivirlo correctamente nos ayuda a cerrar ese ciclo, ¿no? Y cerrar no quiere decir no sentir dolor, sino comprenderlo como tal. Digo, yo en lo personal también, o sea, lo que me significa dolor me es difícil canalizarlo, ¿no? Me frustra. Pero sí es importante esto que nos comentas. Es que efectivamente esto que dices, Juan Carlos, es muy importante porque la verdad es que la mayoría de nosotros crecimos en una cultura o en estas culturas
donde nuestro aprendizaje en relación a la tristeza, el enojo y las pérdidas es, yo creo que se nos dio como muy poca posibilidad de niños de poder sentirnos cómodos con ciertas emociones. Y más bien lo que nos dijeron de niños es que no te sientas así. Si estabas triste, lo que te decían era, no te sientas triste o no llores. Entonces, por ejemplo, si tu perrito se había muerto y tú estabas triste o lo habían atropellado, tu mamá te decía, no pasa nada, mañana te compro otro perro. Claro. Y ya. O si se murió o no nos involucraban en los procesos de velorios, funerales, no nos llevaban porque consideraban que como niños nosotros no deberíamos. Que ese es otro tema, el trabajo y el acompañamiento de niños en las pérdidas, ¿no? Es otro asunto. Sí, pero sí estamos en una cultura donde la muerte no se nos ha transmitido como algo que es parte de la vida, como lo ven muchas culturas, ¿no? Por ejemplo, las culturas orientales ven la muerte como el fin, no el fin del final, sino como la meta. O sea, el día de tu muerte es como un festejo, es como el día de tu graduación. Sí. El día que te vas a llevar todo lo que viniste a hacer aquí a esta vida. Es un momento de trascendencia. Sí, toda tu vida, desde que estuviste en gestación hasta el último latido de tu corazón o el último chispazo de tu cerebro, ahí terminó. Y entonces en las culturas o en otras perspectivas culturales, pues la muerte es vista como un motivo de festejo. Y nosotros tenemos en el mundo occidental, pues también esta herencia de siglos judio-cristiana, que yo no digo que esté mal, simplemente así es, y pues tenemos este aprendizaje. Sí, ¿no? Mira, por ejemplo, ahí nos dice Braulio Cervantes, nunca fuimos enseñados a procesar nuestros sentimientos. Exactamente. Eso es verdad. Como lo dice Braulio, tal cual. Entonces, esto también, pues obviamente, tiene que ver en nuestros procesos de duelo, porque finalmente los procesos de duelo tienen que ver con las emociones que son más difíciles no solamente de expresar, de procesar, de poder sentir, de podernos permitir. Generalmente las evadimos. Exacto, y es por costumbre y es porque así nos educaron. Por ejemplo, no sé si les llegó a pasar, a mí sí me llegó a pasar. Y si está viendo mi mamá la transmisión, no lo tome personal, jefita. Pero me caía y lloraba y aparte de que me dolía la caída, era no llores y me daban otra. Porque todo lo que era dolor o manifestar el llanto era contrario, ¿no? Era también, por ejemplo, la cuestión de si me agarraba a golpes y lloraba, pues no puedes llorar, levanta los brazos, o sea, era una cuestión, o es una cuestión de formación donde tú tenías que evitar el manifestar eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya cuando estás adulto y quieres llorar, viene a tu mente el decir, no llores. Así es. Entonces hay mucho aguante, ¿no? Emocional. Hay mucho, más bien, es como una acumulación precisamente de emociones que con cualquier situación explotamos porque no la sacamos, no hay válvulas de escape. Pues. Lo que acabas de decir es sumamente interesante y cierto, porque además agreguémosle la construcción de género. Otra cuestión. Entonces, digo, es otro tema, pero que también atraviesa este tema de los aprendizajes y nuestras emociones. Entonces, pues sí, hay mucho que decir sobre esto. Es un tema muy necesario, porque además es un tema humano y es un tema que a todas las personas nos toca. O sea, no es una cosa, no es como hablar de un tema que uno pueda decir, no, ese tema no me corresponde, me toca, es transversal, nos llega a todos. Nunca me va a pasar. Manera. Nos llega a todas las personas de todas las razas. El duelo está a la orden del día. Totalmente. Así de simple, desde que empezamos el día, ¿no? O sea... Sí. De hecho, cada noche que nos dormimos y cada mañana que despertamos puede ser una pequeña muerte y un pequeño renacer, ¿no? Así que, bueno, hay un montón de bibliografía, hay un montón de material, hay un montón de películas, hay un montón de libros y créanme que el entrar a esto a veces nos da cosita entrar como a los temas de las pérdidas y la muerte, pero yo nada más les quiero decir una cosa para cerrar, que el entrar al tema de la muerte en realidad es entrar al tema de nuestra vida, al tema de la vida.
porque esto al final nos va a conectar más a la vida. Entonces, pues, gracias por la invitación. Saludos a todas las personas y pues esperemos que nos veamos más adelante. Claro. Pues tenemos una noticia. Exactamente. Dos cosas para cerrar. Los comentarios les van a dar seguimiento Selfa, la maestra Selfa y el doctor, para pues atender las dudas, y los estoy comprometiendo en vivo, así que les encargo ahí todas las dudas y demás para que nos acompañen. Y como segunda noticia, por favor, Armando. Bueno, este tema nos da preámbulo y pie a hacerles la invitación a nuestro diplomado que vamos próximamente a compartirles en el grupo de tanatología. Es un diplomado muy profundo, es un diplomado muy profesional, es hecho con todo el conocimiento de la tanatología, con temas como por ejemplo intervención en crisis, pérdidas perinatales, cuidados paliativos, sentido de vida, bioética. Es un tema muy completo. Muerte y perspectiva, y otras perspectivas culturales, duelo infantil. Aspectos jurídicos de la muerte, ¿no? Los aspectos jurídicos de la muerte. También es importante conocer un poco, aunque sabemos que aquí hay personas que son de otros países, y saludos a personas de Latinoamérica. Finalmente, en cada uno de nuestros países, pues hay diferentes marcos de jurídicos relacionados a estos temas, y por supuesto los derechos humanos que están en todos los países y que son para todas las personas, y que es importante en estos temas de muerte o enfermedad conocer un poco sobre nuestros derechos humanos, que también es importante. Y el tema de suicidio, que bueno, no sé en sus estados y países, pero por lo menos en Aguascalientes, que es donde estamos nosotros, Aguascalientes, México, porque ya Aguascalientes, Perú, hay una altísima tasa de suicidios, ¿no? Entonces, por ahí también el ver que se está trabajando desde latitud, ¿no? Del continente. Así que muchos saludos, y por ahí, Juan Carlos, no sé si tú quieras agregar algo más. Pues estaremos atentos para continuar con temáticas de este tipo, con cápsulas que podamos trabajar y hacer conciencia de este tema tan importante. Y para nosotros como educadores es esencial. ¿Por qué? Porque tanto nuestros niños, adolescentes, jóvenes, estudiantes, compañeros de trabajo, estamos expuestos a esta situación y no la sabemos muchas veces trabajar ni vivir. Entonces tenemos que hacer equipo para poder trabajarlo. Estaremos colaborando por parte del Grupo de Pedagogía y la Universidad de Buenos Aires para también compartirles eventos de este tipo donde tengan acceso, y también invitarlos a los diplomados, como el caso del que se está anunciando el día de hoy. Entonces vamos a tener muchas oportunidades de generar esta cultura. Hay varias tanatólogas invitadas al diplomado, especialistas y profesionistas en diferentes áreas, y por supuesto pues que nos vamos a deleitar con la presencia de gente que tiene mucho que compartirnos al respecto. Así que un gusto, saludos, y esperamos coincidir pronto. Hasta la próxima. Es importante comentarles que el diplomado será en línea, así que donde quiera que nos estén viendo van a tener la oportunidad de vivir este diplomado. Las inscripciones van a estar abiertas y tenemos una promoción. Ya nos escriben vía inbox o nos hacen el comentario para comentarles de esta promoción. Sean bienvenidos, y es un diplomado que les va a cambiar la vida. Muchas gracias. Gracias y saludos. Hasta luego.